En primera persona, un espacio para descubrir el lado B de la gente. 30 minutos para conocer más sobre nuestros referentes y las historias que han forjado a la ciudad. Con la conducción de Fabián Petenati y Nicolás Chetam. En primera persona. Lo habíamos anunciado, con nosotros la doctora Lucía Rossi, cardióloga pediátrica. ¿Qué tal, doctora? Un gusto tenerla aquí. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchos gustos y gracias por la invitación. Bueno, doctora, oriunda de Río Cuarto, pero formada ¿en dónde? Yo nací acá y bueno, la formación de los médicos es un poco larga, así que la hice en distintas etapas. La primera parte, o sea, la facultad de medicina en Córdoba, después la residencia en pediatría la hice aquí en Río Cuarto, en la neoclínica, y después me especialicé en cardiología pediátrica, que es lo que me desarrollo actualmente, en Barcelona, en España. ¿Cuánto tiempo en España? 5 años y medio, muchos. Sí, en el Hospital Sant Joan de Déu, que es un hospital de niños específico de Barcelona. ¿Y por qué España? ¿Porque era una buena posibilidad? ¿Porque allá está, de alguna manera, la última...? Bueno, ambos. Cuando decidí que quería hacer cardiología, sabía que me tenía que ir de Río Cuarto, porque acá, bueno, somos muy poquitos y no hay formación en el área. Las opciones eran Córdoba, Buenos Aires o afuera. Y bueno, un poco el espíritu aventurero me llevó afuera, pero siempre me fui pensando en volver. Después hubo una época donde no estaba tan convencida, pero después terminé volviendo a la ciudad natal y a la neoclínica. Es un hospital de excelencia, diríamos, de Barcelona. Sí. ¿En la especialidad de cardiología pediátrica? En especialidades pediátricas, porque es un hospital muy grande de pediatría. Entonces, todos los equipos, imagínense que de lo que yo hago éramos más de 20 de planta, ¿no? O sea, después algunos residentes y tal. Pero cada equipo era muy grande, entonces, bueno, y es el lugar donde todo se deriva, entonces todo lo que pasaba, no en España porque hay varios, pero en la zona iba ahí, entonces había mucha posibilidad de aprender, sí. ¿Y por qué hay pocos cardiólogos especializados en pediatría? En realidad somos pediatras especializados en cardiología, al revés. Sí. Bueno, no es la demanda de cardiología pediátrica tan alta como de cardiología de adultos, ¿no? Claro. O sea, por suerte, los niños, si bien necesitan controles cardiológicos, la patología es menos frecuente. Y luego que las especialidades pediátricas en general no son tan frecuentes. Uno hace la residencia de pediatría que ya te lleva un montón de tiempo y de esfuerzo, y después querer emprender otra segunda residencia, por ahí no todo el mundo se lo plantea, y bueno, tampoco a lo mejor hay tanta demanda como de adultos. ¿Y cuándo se recomienda una consulta con un pediatra especializado en cardiología? ¿Eso te lo tiene que indicar el pediatra de tus hijos? ¿Cómo se llega, digamos, a ustedes? Sí, bueno, muchas veces es por indicación del pediatra de cabecera, por ejemplo, porque el niño dijo que tiene porque le escucharon un soplo, claro, que sería que el pediatra, al escucharlo, al revisarlo, nota algo que le llama la atención, o un ritmo irregular, digamos, algo que dijo acá el corazón, hay que mirarlo, o porque el niño diga que le duele el pecho, o que se marea, o que tiene la sensación de que se le acelera el corazón, digamos, son los motivos por los cuales los derivan. Y yo le agrego, y soy súper insistente con esto, que es motivo de control con cardiología pediátrica, por ejemplo, tener antecedentes muy fuertes a nivel cardíaco en la familia. O sea, un niño que no siente nada, que está sano, pero que tiene antecedentes muy fuertes en su familia, hay que controlarlo. Y con eso me refiero más que nada al antecedente de muerte súbita, por empezar, o antecedentes de arritmias muy graves, o este antecedente que dice, sí, toda la familia de mi papá tiene esto. Bueno, hay que mirar los niños, claro, porque no sabemos si no lo pueden tener también los niños. ¿Y de qué edad lo aconsejable o de cuántos meses? Depende un poco de cuál es el antecedente, ¿no? Además, a veces la gente viene y no sabe decirte específicamente qué, pero si es, por ejemplo, si fuera de muerte súbita, no te digo ni bien nace, ¿no? Pero en el primer año hacer un control es un electro, tampoco son pruebas de complejidad, claro, digamos, ¿no? Pero tenerlo en cuenta. Y lo otro, los controles deportivos. Si antes de realizar actividad deportiva y después de manera, depende del riesgo del niño, depende si hay algo o no, periódicamente hacer un control con cardiología pediátrica. Bueno, se ha hablado mucho este año del tema muerte súbita porque lamentablemente han aparecido algunos casos de niños o adolescentes, y bueno, es como que choca mucho cuando uno escucha en los medios de comunicación que murió un niño de 13 años de muerte súbita.
Respecto a ese tema, que cada tanto se habla, ¿se puede prevenir? ¿Es algo inevitable? ¿Qué se recomienda? Sí. Es difícil. Por empezar, esto es algo que sucede desde siempre. Siempre ha habido la muerte súbita. Es más, si uno piensa un poco para atrás, el bebé que falleció en la cuna, y eso es muerte súbita. O sea, esa historia, o sea, esta realidad existe desde siempre. Se ha dado la fatalidad de que han habido muchos casos muy juntos y muy cercanos en el tiempo y muy visibles por los medios. Entonces ha puesto un poco en alerta, nos ha puesto a todos un poco en alerta sobre el tema. Pero bueno, creo que fue una coincidencia que fueran tantos y tan cercanos, y tan cercanos además todos en la provincia, ¿no? Pero quiero que quede claro que esto es algo que existe desde siempre, nada más que bueno, ahora lo hemos visto más tangiblemente, ¿no? La recomendación es el control. Y vos decís, bueno, si tenemos que definir algún factor de riesgo para que a mí me pudiera pasar, o a mi familia, a mis hijos, una situación así, el principal factor de riesgo es que a alguien en la familia le haya pasado. Cuando decimos muerte súbita, es muerte súbita, o sea, de manera repentina, en una persona que previamente era sana. O sea, no le encontramos una causa, no es que ya sabíamos que era un niño que tenía una cardiopatía, no. Era un niño o un adulto sano que de manera súbita fallece. Entonces, si uno estudia después a esa persona y no encuentra nada, o sea, no encontró nada en el cerebro o alguna otra causa, decimos, bueno, fue muerte súbita, que en definitiva es sin causa. Pero sabemos, los médicos y los cardiólogos, que muchos de esos pacientes que fallecen de esta manera pueden haber tenido una arritmia y que el motivo de la muerte haya sido una arritmia que no es detectable en una autopsia, porque la arritmia se ve cuando está latiendo. Cuando deja de latir, no tenemos nada para decir o para saber. Entonces, tiene sentido de pensar que una muerte súbita puede haber estado relacionada a una arritmia. Y lamentablemente, esta condición de estas arritmias pueden ser hereditarias, porque se deben a patologías genéticas, a una alteración en los genes que se puede heredar. Entonces, si yo tengo el antecedente de que mi sobrino falleció de muerte súbita, o un hijo, o un padre, más que nada si fuera una persona joven, un niño, un adolescente, una persona de 30 años que estaba durmiendo, y bueno, hay que estudiar toda la familia. Y muchas veces llegamos al diagnóstico de esa persona porque otro miembro de la familia lo tiene y se ve en los estudios. Usted recién mencionaba el tema del EMAC, o en realidad Sí, los controles deportivos, que muchas veces se denomina EMAC. Esto está faltando, digamos, que, por ejemplo, no sé, digo, cuando uno inscribe a su hijo en algún deporte, en alguna disciplina, no te lo piden, te piden a lo mejor el certificado único de salud, que muchas veces tampoco se hace conciencia. Sí, a ver, el EMAC es como este estudio o este protocolo que exige la provincia de Córdoba para el control deportivo de todos los niños y adultos, tanto de manera recreativa como federada. Y exige la realización de un electrocardiograma. Primero, que ese electrocardiograma debería estar muy bien realizado, o sea, que técnicamente se vea bien el trazado, digamos, la información que se obtiene de un electrocardiograma. Y luego que la persona que lo lea, que lo analice, sea una persona idónea, y buscando interpretar señales que nos hagan pensar en estos problemas genéticos que nos podrían llevar a una muerte súbita, ¿no? Lo malo es que, aún teniendo la enfermedad, no siempre es visible en el electrocardiograma. Entonces voy a decir, bueno, no podemos evitar todos los casos, porque incluso cuando lo hiciéramos el perfecto electro, y lo viera el mejor cardiólogo de la ciudad, a lo mejor puede pasar que vos tengas un electrocardiograma normal y no sea evidente tu problema genético. Pero si vos tenés un primo que sufrió de eso, por ahí vamos a estar como más en la mira sobre esa persona, teniendo en cuenta el antecedente, ¿no? Más atentos a estudiarlo más seguido, a verlo más frecuentemente. Yo no creo o sea, es difícil decir, bueno, que hay que estudiar a toda la población. Bueno, al menos cuando empiece la actividad deportiva, un buen control, donde le pregunten los antecedentes, donde se indague sobre estas cosas. Porque si yo identifico que este niño tiene todo bien, pero tiene síntomas o antecedentes, yo tal vez lo controle más seguido, tratando de pescar algo que me dé información útil, digamos. ¿Y únicamente el estudio es el electro, o hay otros estudios que pueden ayudar a tomar una decisión o analizar el caso? Si el electro es normal y no hay antecedentes y no hay síntomas y no hay nada, sería suficiente. Es más, hay muchos países que ni se plantean un electro, que el examen médico previo a la actividad deportiva es un examen físico y una buena anamnesis.
si uno lee las guías deportivas a nivel mundial, no todas exigen un electrocardiograma. Bueno, ahí entramos en un juicio, un debate importante, pero yo considero que con un buen electrocardiograma normal en un paciente sin síntomas y sin riesgo sería suficiente. Luego sí que depende la demanda de deporte, o sea, cuando son federados o deportistas más mayores o de más exigencia, aquí se agrega la ergometría, que es la prueba de esfuerzo en la bicicleta, que bueno, sí, puede aportar otra información, pero no creo que sea necesario de rigor en todos los pacientes. ¿Usted cree que estos estudios se debe hacer, digamos, al margen de hacer actividad deportiva, no? Digamos, como Si uno tiene antecedentes, sí. O si tiene síntomas. O de rutina para ponerlo ya establecido cuando ingresa a un colegio. Bueno, al final el colegio va a ser deporte en el colegio, entonces claro, se debería hacer alguna vez, sí. Cuando hacen educación física, uno podría considerar. Tampoco una cosa de estar como locos todos los años o cada 6 meses, pero al menos al principio, yo creo que, y todos coincidimos los cardiólogos en esto, que lo que es importante es establecer el riesgo. ¿Qué es el riesgo? Este niño tiene más riesgo porque tiene antecedentes, porque cuando corre él dice que se cansa, o porque nota alguna sensación extraña, o porque le hice un electro y el electro hay algo que me da dudas o que quiero controlar. Bueno, ese niño sí lo voy a poner como resaltado para controlarlo más seguido. En toda la población sería algo muy, muy difícil de hacer constantemente. Bien, vamos a ir a una pausa, le dejamos una pregunta para que nos responda cuando regresemos y tiene que ver con si notan que hay más casos de situaciones por ahí fuera de lo normal en los niños o si se mantiene, digamos, el número de situaciones que ustedes van detectando. Después de la pausa nos responde en primera persona. Regresamos de la pausa, estamos con la doctora Lucía Rossi y había una consulta pendiente. Si han notado más casos, hay más patología en estos controles o en el último tiempo en niños, o niños y niñas, obviamente. Sí. En realidad es difícil porque no hay mucha estadística. Uh-huh. Y ahora sabemos de todos estos casos porque se han hecho visibles gracias a los medios, digamos, o a las redes, y porque, bueno, todo está más globalizado y más... Pero incluso a raíz de estos casos, yo que constantemente en el consultorio, y mucho antes de esto, siempre pregunto por el antecedente, surge, o sea, sí, mi hermanita en la piscina hace tiempo, o un bebé durmiendo, o he tenido pacientes que han venido a control porque el hermano mayor falleció a los 20 años en la cama durmiendo. O sea, siempre ha existido. Es difícil de decir si hay más casos. Creo que justo ahora se dio esta circunstancia, pero no me atrevería a decir que haya aumentado la frecuencia, sino que no sabíamos o no tenemos estadísticas de la realidad. Y porque no siempre se hace una denuncia, por así decir, a un centro de estadística de este tipo de situaciones. ¿Y se da más en varones o en niñas? No, por igual. Por igual, no hay un... Sí. A nivel mundial se está intentando hacer registros. Por ejemplo, una de las enfermedades que yo les comentaba que puede llevar a la muerte súbita se llama síndrome de Brugada. Brugada son 3 doctores de apellido Brugada que son los que investigaron y estudiaron este tipo, y ellos están haciendo un registro de niños con síndrome de Brugada a nivel del mundo. No que fallecen, sino que lo tienen, y que ya sabemos que lo tienen, y los seguimos y los controlamos. Están intentando, pero bueno, son cosas muy poco frecuentes. En realidad hemos tenido ahora un susto por todos estos casos, pero por suerte es algo infrecuente. Después de la pandemia o durante la pandemia, frente a algunos casos de COVID, se recomendaba un control cardiológico, incluso en los niños. Sí, porque hubo casos donde el virus del COVID se vio que como que inflamaba el músculo del corazón, que se llama miocarditis, y había casos donde había como una inflamación con tal vez cierto grado de disfunción mínima o distinto. Era una sospecha y bueno, se controlaba más que nada si el niño había estado con muchos síntomas, con dificultad respiratoria y demás. Pero no se ha investigado y no hay una clara asociación con esto. Y ya te digo que la muerte súbita existe desde siempre. ¿Es más fácil hacerle un electro a un adulto que a un niño? Ay, sí, muchísimo. Porque además yo me llevo la peor parte, porque a mí me piden, por ejemplo, electrocardiograma cuando tienen que dormir al niño para hacerle otro estudio. ¿Y quién me lo duerme a mí? Claro. Si yo también le tengo que hacer un estudio. Siempre pienso lo mismo, me voy a quejar con el sistema, porque ¿quién me duerme a mí el niño? Claro, le piden, porque cuando los anestesian o le hacen una sedación, necesito una valoración prequirúrgica o preanestésica, que la hago yo. Pero a mí nadie me lo duerme. Entonces sí, es un poco desafiante. Pero bueno, tenemos estrategias. ¿Y los casos más
que tienen, digamos, las patologías que se dan más, ¿cuáles son en los niños, digamos, en cuanto a lo cardiológico? Sí. Bueno, la incidencia, digamos, si a uno le interesa saber qué probabilidad tengo de tener un niño con un problema cardíaco grave, es de todas las mamás embarazadas, de un 0,5 al 1% de todas las gestantes tienen riesgo de tener un niño con una cardiopatía compleja. Por suerte no es alto, pero bueno, existe, ¿no? Y por eso estamos trabajando fuertemente, por lo menos en Río Cuarto, con el screening y el diagnóstico prenatal. Se recomienda un control cardíaco del feto entre las 22 y 26 semanas. Y ese control va dirigido a buscar malformaciones estructurales, ese 1%, que pueden al momento de nacer descompensarlo. Si lo detectamos, podemos actuar sobre eso. No siempre corregirlo, pero sí estar preparados para que si ese bebé nace, o nace prematuro, o le pasa algo, saber que viene con este problema y plantarnos el equipo médico sabiendo que ese niño tiene esta necesidad especial. Lo cambia absolutamente, o sea, cambia el futuro del niño, la situación de los padres en esos primeros días, o sea, ese es el objetivo. No es lo más frecuente. Lo que yo más frecuente veo en el consultorio son niños con soplos o niños con sensación de que el corazón se acelera cuando duermen o cuando hacen deporte, pero son en general cosas más benignas, por suerte, ¿no? ¿Y cómo estamos en Río Cuarto respecto a aparatología, respecto a formación de los profesionales para abordar todo este tipo de situaciones? Bueno, somos poquitos los cardiólogos pediatras. Pero digo, por ahí trabajan a veces en con equipos. Los equipos. Sí, a ver, si es un niño con una cardiopatía compleja, lo que hacemos habitualmente es planificar el nacimiento en Córdoba. Porque si nosotros necesitamos que ese niño se opere o necesita un procedimiento como un cateterismo en las primeras horas o en los primeros días de vida, como no lo podemos asumir en Río Cuarto, es riesgoso para ese bebé que no está bien hacer un traslado, conseguir la ambulancia, que venga la ambulancia. Es como todo un trastorno que se podría haber evitado simplemente con que la mamá vaya a Córdoba y el niño nazca en el hospital donde lo va a recibir y lo va a atender al 100%. Como no siempre hacemos el diagnóstico, porque no todas las mamás se hacen la eco, porque hay gente que se controla muy poquito el embarazo y demás, cuando nace un niño y nos encontramos con la cardiopatía, nos encontramos con la situación y ya no podemos ir para atrás, tenemos la gran posibilidad de estabilizarlo y organizar el traslado, o sea, eso se puede hacer. Pero si lo podemos evitar y se puede hacer todo en el sitio, digamos, donde tiene que ir, es lo más cómodo y lo mejor para el bebé. ¿Y siempre quiso ser médica o cómo surgió? No, yo tenía una crisis profesional, no sabía bien lo que quería estudiar. Me gustaba algo que tuviera que ver con lo social, digamos, que fuera algo con trabajo con gente y que implicara estudio y actualización y demás. Y bueno, cuando estaba ahí en 6º año, pero para estudiar medicina hay que prepararse un tiempo antes. Y yo ya estaba terminando 6º año y no había preparado nada. Y bueno, mi mamá me dijo, bueno, prepárate por lo menos por si después te decidís a por sí, que por lo menos hayas tenido cierta preparación, claro. Y bueno, y le seguí su consejo y fui acá a las instituciones para la previa al examen allá en Córdoba. Y la verdad que después nunca más me lo volví a plantear. Es como que me encajoné ahí, o sea, empecé ahí a estudiar y nunca volvió la duda, digamos, como que se dio así naturalmente. Y después con pediatría fue un poco parecido, porque tampoco había empezado medicina, pero no tenía claro qué especialidad. Me gustaba el corazón en realidad, pero me gustaba trabajar con niños. Entonces, bueno, y me pasó que hubo personas que sin saber nada, porque yo nunca había dicho nada, porque no lo tenía claro, dieron por sentado que iba a ser pediatra. Como 3, 4 personas, pero ¿vos vas a ser pediatra? No. Y ya cuando me lo dijeron por 4ª vez fue como, bueno, igual me lo tengo que plantear y ahí empezó un poco. Bueno, es una de las especialidades críticas la pediatría. Hay cada vez menos médicos que se forman en pediatría. ¿Cree que es porque hay falta de incentivo? Porque a veces se trata justamente con niños y puede doler más la pérdida de un paciente que cuando se trata de un adulto. ¿Qué análisis haces? Es una especialidad sacrificada. O sea, todas las especialidades que implican guardia activa, 24 horas, son esas especialidades por ahí no tan reconocidas desde lo social y desde lo económico, y con mucho sacrificio y con mucha carga horaria. Entonces, hay menos médicos y tal vez los médicos que hay buscan especialidades más
quirúrgicas o que realicen procedimientos, digamos, que sean más rentables también desde lo económico. No creo que haya una crisis vocacional de la gente, sino que, bueno, se sabe que ser pediatra es trabajar mucho, muchas guardias siempre, después en el consultorio es desafiante porque no solo tenés tu paciente, sino tenés los padres del paciente es más complejo diagnosticar a niños. Sí, porque además, bueno, yo desde que soy mamá también tu vida como profesional cambia muchísimo, ¿no? Pero el niño en sí tiene muchísima fortaleza, porque como no se sabe enfermo, en general no. Entonces ellos van y están enojados porque no tienen tele, pero no porque tienen un problema y están internados por eso, ¿no? Los niños son muy fuertes y por suerte, bueno, eso les ayuda. Pero bueno, la angustia y la preocupación de los padres es algo con lo que también tenemos que trabajar y acompañar, entonces es muy desafiante. Y creo que a cualquiera de nosotros, ¿no? Si te dicen que tu hijo, por ejemplo lo mío, tiene un problema en el corazón, yo creo que cualquiera pondría su corazón para que no sea el de tu hijo. Entonces, tiene un plus ahí de trabajo y de desafío, sí. Claro. Sí, esto de calmar un poquito a los padres cuando están un poquito ansiosos. Sí. ¿Y como mamá médica, cómo es? Y también, sí, como que se va a ir todo, para vos todo lo va a tener tu hijo, es un tema, sí, qué sé yo, es como que todo te preocupa más, pero bueno, también hay muchas cosas que sabes que no es nada y las dejas pasar, pero los panoramas negros también bueno, es que lamentablemente cuando te ha tocado vivir situaciones tristes y ver lo que pasa y los papás y la situación de las familias y tal, es muy difícil que vos no lo traslades un poco a tu realidad, a tu hijo, a tu familia. Y además de consultorio, ¿hace quirófano? No, mi especialidad es de diagnóstico, clínica, digamos, sí. Para hacer cirugía cardíaca tenés que hacer todo otro camino que yo no hice, digamos. Sí. Primero cirugía general, cirugía pediátrica, cirugía de tórax cardio. Esto Sí, es como otro recorrido. No, y no lo cambio ni loca. Usted decía de los golpes o lo que significa estar a veces con un paciente y una familia, porque con complicaciones. ¿Cómo se hace para no trasladar esa situación al seno de la familia? Nada te prepara para esa situación. Creo que también depende un poco de cómo es cada uno y con el tiempo también por ahí te vas, reforzando o con los compañeros, ¿no? Por ahí así, viene alguien un poco más que ha tenido más experiencias así, te dice unas palabras y te ayuda. Porque justamente veía esta semana un reel de Instagram de este tema, de que uno además, que no solo es a tu familia, a lo mejor acabas de decir una noticia horrible a una familia y tenés que ir a tratar a otros con cara de contento y a otro niño que entra saltando, jugando y a lo mejor vos estás súper mal por el paciente anterior, ¿no? No hay un entrenamiento, creo que es algo que depende de la forma de ser de cada uno, cuánto te afecta y creo que con el tiempo y con los compañeros por ahí lo vamos intentando sobrellevar. No hace terapia, digamos. Bueno, yo sí, pero no es que todo el mundo lo haga, digamos. Sí. ¿Y hay una percepción de que va más gente a la consulta o no? No digo porque haya algún problema, sino que si se observa que hay como, digamos, más vocación de parte de los papás. Claro, eso me refiero. Sí, yo creo que sí. Tanto, ahora hace unos años donde hay un auge en la crianza de una manera un poco diferente, ¿no? O sea, más consciente, más respetuosa y también con la crianza y la pediatría, ¿no? Entonces, creo que los papás hoy exigen por ahí más cosas del pediatra que hace 30, 40 años, donde era el control, el peso, la talla y chao. Hoy vas y te preguntan desde qué tipo de zapato, la forma del chupete y qué hago a la noche cuando llora. O sea, es como... Entonces, sí creo que hay más demanda por ahí de controlar más cosas, pero bueno, también está bien. Y en cuanto a lo mío, hay como más... a raíz de existir la posibilidad del cardiólogo, hay más conciencia de que, que hay cosas que está bueno controlar los niños y que no significa que tenga un problema, simplemente ir a un control y chequearlo. ¿Y Internet cómo incide, digamos? Porque mucha gente por ahí ve y se asusta con lo que se dice. Sí. Bueno, nosotros solemos recomendar no googlear demasiado las cosas, porque Google sí es súper útil, pero también es una herramienta que no tiene, o sea, una papá
no tiene un filtro capaz de decir, bueno, mi hijo está en todo este abanico en este punto. O sea, y vos vas a leer todo el abanico, desde nada a todo, ¿no? Entonces es muy difícil que un papá sepa juzgar qué información de Google es útil para sí mismo. Entonces recomendamos no googlear demasiado. Pero bueno, por ahí es muy difícil. Algunos papás quieren saber más que el médico. Sí. Bueno, conmigo no se meten tanto porque es demasiado específico lo Claro. que yo hago. Pero bueno, sí. Bueno, le agradecemos mucho la visita, ha sido un gusto la charla. Y la última pregunta, que es común a todos los entrevistados, un poquito lo charlamos, pero se la vamos a hacer formalmente, es ¿a qué se hubiera dedicado si no se dedicara a lo que se dedica? Ay, no sé. Hubo un momento, porque claro, como yo no tenía una vocación muy marcada, después, con el tiempo, yo pensé, a lo mejor podría haber surgido, decía, yo tendría que haber hecho esto, en retrospectiva, ¿no? Pero no, hubo un momento en que me gustó la psicología, pero me duró muy poco. Estuve siempre muy... Y desde que decidí hacer cardiología pediátrica, ahí fue como que el ciclo cerró y donde realmente dije, bueno, las señales me llevaron a hacer esto porque esto me apasiona. Gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima.